Hola mis amores, vamos hoy a la casa de perfumería de Maubusin. Aquí tenemos uno de los nuevos perfumes que ha lanzado este año 2022, que es My Twist de Maubusin. En ediciones anteriores era Mademoiselle Twist y este es simplemente My Twist. Lo tengo en uno de parfum de tamaño de 40 mililitros. La caja es tal que así, la han puesto como en tonos mucho más potentes, más oscuros. Y nos vamos al interior donde tenemos esa botella que me parece preciosa. A mí me recuerda a una peonza. No sé exactamente si es eso lo que han querido recrear y si me equivoco me lo comentáis. Tiene por aquí como si fuera un anillo, la marca aquí y esto, ¿no? Sí que es verdad que en este caso es opaco totalmente. Han hecho lo que es un teñido de esta botella y no se ve el interior, ¿vale? El tapón también es un tanto particular, ¿vale? Porque es todo esto grande y luego te quedas con esta parte pequeñita del perfume. Bueno, vamos a leer las notas, como no, y lo comentamos. Esperar que encuentro la parte del spray, no me echen los ojos. Ahí lo tenemos. Venga, vamos a leer. Dice así: este perfume es del año 2022 de la familia Floral Frutal, con notas de salida de mandarina y grosellas, notas de corazón, nerolí, tuberosa o nardo y jazmín, y notas de fondo, vainilla y almizcle. Uno de parfum en el que estoy sumamente sorprendida porque me ha podido llegar a durar sus 8 horas perfectamente y creo que si no me doy una ducha de por medio, sigue oliendo muy bien. Impregnación en la ropa, aún mejor. Intensidad del perfume, media alta en la salida, que va a durar como cerca de 1 hora. Después, sobre todo, la vida de este perfume en mayor intensidad es intensidad media. A partir de unas 4 horas empezamos a ver que se hace más suave, pero aún así es muy perceptible el aroma en nosotros. Tiene muy buena estela. La sensación de la calidad, muy buena. Sorprendida que estoy, fenomenal. Bien, este perfume nos va a recibir con un aroma sobre todo frutal. Esa combinación entre fresca, frutal de la mandarina va a ser importante, pero viene una mandarina muy remojadita en los frutos rojos. Aún así, te vas a dar cuenta desde el inicio cómo esta parte frutal enseguida viene cada vez como empujando más y más y más en el perfume lo que es el aroma de la flor de los nardos. Aquí tenemos entre una parte un conjunto floral: nardo, nerolí y jazmín. El nerolí y el jazmín nos van a refrescar, darnos sensaciones florales frescas, pero sin duda lo que más va a ir yendo hacia arriba, va como según baja un poquito la naranja o ese conjunto frutal que nos encontramos, es el nardo. Por lo cual, aquí en este perfume tenemos que tener muy presente este tipo de flor. ¿Para qué? Pues porque si no te gusta el nardo, olvídate de este perfume. Es muy importante aquí. Viene dulzona, viene dulcecita. A partir de unos 30 minutos este perfume empieza a suavizarse un poquito lo que son la parte frutal, empezaremos a sentir más sobre todo la presencia del nardo, un nardo que se va como a impregnar de la parte frutal de la naranja, ligeramente frutal con las grosellas, muy poquitas, las grosellas son como toquecitos, ¿vale? Pero luego sí que es verdad que la parte del fondo donde tenemos esa vainilla lo endulza, ¿de acuerdo? Entonces, mira, vainilla, nardos, mandarina con grosellas, esta es la parte más importante del perfume. Vainilla no es avainillado, sino como si le diera ese dulzor al perfume. Para que nos entendamos un poquito, hay muchos momentos en el que tiene calidad de aroma, ¿eh? También, cuidado, que tanto la parte frutal de este perfume como esta flor de nardo que nos vamos a encontrar aquí huele tremendamente rico y huele súper bien. Y realmente, ante esta calidad de aroma en esta flor, hubo algún momento, y no suelo hacer comparaciones con perfumes, ¿vale? A menos de que sea un poquito descarado.
Sí que es verdad, cuando llevo puesto este perfume, siento como si este My Twist fuera una versión, pudiera ser casi como una versión de un Gucci Bloom en el que le hubieran puesto un poquito más de dulce y frutal. Si en algún momento Gucci creara un Gucci Bloom frutal, este podría ser perfecto. Porque nos encontramos ese frescor, esa forma de jugar con la flor del nardo, un poquito más dulce por la vainilla, con esos toques frutales. Entonces, le da un toquecito de rico. Es como actualizar un poquito el aroma de la flor del nardo, que ya digo que es muy particular para todo el mundo, pero con un toquecito frutal. Riquísimo, riquísimo. Me ha encantado lo bien que huele este perfume, lo rico que huele, lo femenino que huele, y las veces que me lo he puesto, maravilloso. Cuando me lo he puesto, sobre todo, ha sido de día. Creo que este perfume es, aunque nos lo pongan así en tonos oscuros, creo que es un perfume de día. Pero es que yo, cuando me lo he puesto y me quedaba ese pequeño rastro en la piel antes de ir a la cama, era delicioso. Claro, no recién puesto porque tiene intensidad y si te lo pones antes de ir a la cama te puedes, porque es intenso, pero ponértelo unas horas antes de irte a la cama, no en mucha cantidad, para que cuando te vayas a la cama te quede ligerito el aroma de las flores, maravilloso. Y para salir y pasear, fantástico. La verdad es que, como os he comentado antes, estamos en un momento en el que hace mucho frío en España, pero tengo ganas de ponerme esto ahora en primavera, en esos días de que empieza ese mediano calorcito del sol, y disfrutar de este aroma de flores que yo lo gozo. A mí me encanta la flor del nardo y la he probado en muchas maneras. Y de verdad, la combinación que han hecho de esa flor de nardo con los toques frutales aquí es brutal, riquísimo, me ha encantado. Por supuesto, a mí me encanta, ¿vale? Pero yo, como os he dicho antes, tiene ese tipo de aromas que son particulares y no para todos. No por las frutas, no por el resto de flores, sí es verdad que hay gente que el jazmín así, pero el nardo es un tipo de flor que no le gusta ni a todos los jóvenes, ni a todas las mujeres de más, menos edad, no es igual, ¿vale? Entonces, tenedlo presente. Así, en esas condiciones, pues nos vamos a las conclusiones. Efectivamente es un perfume muy femenino. De por sí relacionamos tanto el tipo de composición floral que tiene con las frutas y la parte del dulzor muy con la parte femenina. Esto es muy femenino. Época del año. Mira, yo lo podría llevar en cualquier época del año. Perfectamente. Me ha gustado y lo he gozado. Pero, como te digo, esto yo lo veo... Es un tipo de floral para salir, para pasear, para dejar que el perfume se mueva con el paseo, que te huela la gente y demás. Tiene una intensidad muy buena para eso también. Y yo lo veo muy de primavera-verano. Muy de primavera-verano, incluso en con esos pequeños tonos frutales para el verano puede ser muy rico y muy interesante, siempre que te guste que predomine la parte floral. Edades. No creo que sea para todas las edades. Con las cosas tenemos que ser sinceras, ¿no? A mí me gustaría que una niña de 15 años le gustara este perfume, pero sé que no. ¿Por qué? No lo digo solo por mis hijas u otras, sino por el nardo. Yo cuando me pongo este tipo de perfumes a mis hijas les encanta olerme, pero muchas veces me dicen, si a mí me gusta como te queda a ti, pero yo no me lo pondría. Eso no es malo. Porque hay perfumes o personas que no entablan ciertos aromas con su propia edad. Y en este caso, la flor del nardo no es muy, sobre todo, la parte más jóvenes de edad, adolescentes, incluso 20 y poco años, no lo ven para su edad. Ojo, esto es cuestión personal, no pasa a todo el mundo, ¿de acuerdo? Pero sí es verdad que yo creo que madurando un poquito en esa experiencia olfativa o los gustos personales, el nardo nos gusta un poquito más. Pero lo mismo, no tiene nada que ver, porque hay señoras que huelen un perfume con nardo
y no les gusta nada. Por lo cual, ahí es, en la flor del nardo, en la tuberosa, es donde vamos a encontrar esa piedrecita en el camino. Entonces, la mejor manera de saber si este perfume te va a gustar o no es teniendo en cuenta esos perfumes de Gucci Bloom en los que es súper importante el aroma del nardo. Solamente imaginaros que a ese nardo le ponéis ligeros toquecitos frutales y ya lo tienes. Así es. Un poquito más dulce también. Pero si te gusta así en ese estilo, has acertado. Si no, pues no pasa nada. Así que bueno, ya lo sabes. Además es una marca que no resulta para nada cara. No comento precios que luego van cambiando, pero aún así no es especialmente cara. Chicos, chicas, si habéis probado este perfume, contadme qué os parece. Que ya lo sabes, tu opinión es muy importante. Un beso a todos, nos vemos en el próximo perfume. Adiós.